Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el tercer episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 2. Ates y Mercan se despiertan felices en una nueva mañana tras la apasionada noche. Ates se ha despertado antes que Mercan y le acaricia el cabello con pasión. Un rato después Mercan abre los ojos y los dos se dicen buenos días. Cuando Mercan intenta levantarse de la cama, Ates la detiene y le dice: no me canso de mirarte. La pareja que vive el romanticismo de cada momento se mira a los ojos durante un rato. Ates le da a Mercan la rosa que está sobre la mesita de noche. Mercan le dice a Ates: prométeme que siempre me mirarás con esta pasión, ¿verdad? Ates le dice a Mercan: estos ojos solo te ven a ti, los demás no me importan. Mercan quiere levantarse de la cama, pero Ates la detiene de nuevo y le dice: espera. Ates se levanta de la cama y minutos después regresa con una bandeja de desayuno en las manos. Ates ha preparado un delicioso desayuno en bandeja para la mujer que ama. Ates es realmente romántico y sabe cómo consentir a su esposa. Ates empieza a darle de comer a Mercan con sus propias manos. Mientras la pareja desayuna con apetito, Ates le da de repente una caja de regalo a Mercan. Las sorpresas de Ates realmente no terminan nunca. Es un broche con motivos de ojo turco y le gustó mucho a Mercan. Mercan también ha preparado un regalo para Ates y lo metió en su maleta al venir. Mercan le regaló a Ates una foto enmarcada y había una nota en ella que decía primero y último. En la foto hay una pose de Ates y Mercan de la infancia tomados de la mano. Ates tomó la mano de Mercan y le dijo: desde la infancia no he soltado esta mano. Por otro lado, Cemal quiere pedirle disculpas a Demet porque la entristeció. Por la mañana Cemal se acercó a su mesa y le dijo buenos días. Demet ni siquiera mira la cara de Cemal, pero también le corresponde diciendo buenos días. Cemal le dice a Demet: las personas pueden cometer errores, pueden no saber qué decir, de repente te pido disculpas, te herí. Demet no dijo nada, ni siquiera miró la cara de Cemal. ¿Podía una disculpa compensar las cosas? Cemal se fue en silencio de allí y luego Demet solo derramó lágrimas de sus ojos. Los minutos avanzaron y el ambiente de la oficina de la empresa ahogaba a Demet mientras trabajaba. Justo cuando Demet iba a salir a tomar aire fresco, chocó con Cemal. Cemal, al ver que Demet estaba en pánico, le preguntó qué pasó y luego le dijo: si quieres hablemos un poco. Demet le dijo a Cemal que vamos a hablar las acciones de mi hermano o que lo mataran por hazlo que tú intentaras justificar a Musein. Me estoy ahogando, no puedo lidiar con la empresa, mi hermano me dejó un desastre, destruyó mis pensamientos sobre él. Ahora estoy sola, no sé qué hacer ni cómo hacerlo, mi fuerza se está agotando cada vez más. Cemal le dijo a Demet: la Demet que yo conozco es fuerte, por supuesto que no será fácil superar este proceso, pero tú lo lograrás. Las frases lógicas de Cemal calmaron un poco a Demet. En esos minutos se vivían momentos emocionantes en la mansión. Eylul le servirá café a Musein, que está sentada en el cenador del jardín. Pero los ojos de Eylul se fijaron en el columpio del jardín, parecía como si recordara ese columpio. Un recuerdo borroso apareció en su mente y Eylul se mareó. Musein pensó para sí: ¿qué le pasa a Eylul? ¿Acaso le recordó algo del pasado? Musein tiró a propósito la taza de café que estaba en su mesa con el objetivo de distraer la atención de Eylul. Musein le gritó torpe a Eylul. Eylul le dijo a Musein: yo no tiré la taza, la hiciste tú. Justo cuando Musein iba a aumentar aún más su reacción, Nermin se acercó a la pareja y le dijo a Eylul: vete tú. Las dos empezaron a lanzarse miradas duras. Musein le dijo a Nermin: no te metas en mis asuntos. Nermin le dijo a Musein: si le haces algo a Eylul me tendrás enfrente a mí, y se fue de allí. Musein pensó para sí: Eylul debe salir de la mansión cuanto antes, de lo contrario podría recordarlo todo.
Los minutos avanzaron. Musein fue a su habitación y diseñó un plan. Su objetivo era lograr que echaran a Eylul de la mansión cuanto antes. Musein tomó varias joyas de su joyero y luego le dijo a Eylul: limpia mi habitación. Musein irá en silencio a la habitación donde se quedan Saya y Eylul para dejar las joyas. Pero Nermin escuchó en el pasillo la orden de Musein de hacer que Eylul limpiara su propia habitación y sospechó de Musein. Las horas avanzaron. Ates y Mercan se prepararán y saldrán a dar un paseo. En el momento en que Ates y Mercan salen afuera, el hombre que los vigilaba desde ayer sacó su arma. El hombre apuntó su arma hacia ellos. Su objetivo era matarlos. Aunque Mercan le pregunta a Ates a dónde iremos hoy, Ates le dice es una sorpresa. Mientras la pareja coquetea, el hombre malo los ha atrapado con su mala intención. Justo cuando el hombre iba a apretar el gatillo, Azar lo detuvo. Azar dijo: Ates aún no debe morir. Antes de morir debe vivir el infierno. Azar quiere hacerle sufrir a Ates. Realmente es una persona vengativa. Ates y Mercan, sin saber nada, empezaron a caminar hacia la playa. Mercan le dijo a Ates: este lugar es muy bonito, da paz. Ates le dijo a Mercan: tengo que dejarte sola 5 minutos, tengo una sorpresa, y se fue de allí. Minutos después, Ates viene hacia Mercan montado en un caballo blanco. Ates le preguntó a Mercan: ¿qué te parece un poco de aventura, princesa mía? Mercan está sorprendida y esta sorpresa le gustó y le dijo a Ates: por supuesto, príncipe mío. Luego la pareja salió a pasear por la playa montados en el caballo. Mercan le dijo a Ates: me encantó la idea de acumular recuerdos, hagámoslo a menudo. Ates quiere acumular recuerdos viviendo todo tipo de actividades y todo tipo de momentos juntos con Mercan. Ates y Mercan dieron vueltas montados en el caballo. Minutos después regresaron al mismo lugar, pero había una sorpresa allí. Se había preparado una mesa romántica en el fondo del mar. Mercan se alegró al ver la mesa decorada y le dijo a Ates: por favor, que el tiempo se detenga, que este momento no termine nunca. Las sorpresas de Ates no terminan. De repente unos violinistas rodearon la mesa y tocan una música romántica. Ates se levantó y le dijo a Mercan: ¿bailas conmigo, princesa mía? Mercan extendió la mano a Ates y le dijo: mis manos son tuyas, príncipe mío. Ates y Mercan empezaron a bailar con el sonido de las olas del mar, la ligera brisa del viento y el ritmo único del violín. Bailan con pasión, se miran a los ojos y se hacen cumplidos. Por otro lado, Azar ha traído a la mansión al hombre que intentó matar a Ates. El hombre es familiar de Azar. Su objetivo es matar a Ates, que es su enemigo de sangre. Azar está enfadado a pesar de que él es el líder de la tribu. Este hombre se le opone. Según el hombre, el enemigo debe ser asesinado cuanto antes. Azar clavó el cuchillo que tenía en la mano en la pierna del hombre y le recordó que el líder de la tribu es él. ¿Cuál era el plan de Azar? ¿Eylul sería acusada de robo? La continuación en la parte 4.